uniforme. Se ha repartido exactamente igual a todos los ponentes del Estado y no la he hecho yo. O sea, si yo la hubiera escrito, seguramente habría hecho algún matiz y demás. Por eso me vais a ver que en alguna diapositiva dudo de si decir algo o no, porque son 150 páginas, yo he procurado estudiármelas, os lo aseguro, ¿vale? Pero sí que es cierto que, como en todas las disciplinas técnicas, hay matices. Yo a lo mejor lo hubiera escrito de otra manera, o a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con un enfoque, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos un poco para presentarlo y debatirlo si es necesario, ¿vale? Pero sí que es loable el esfuerzo, como os decía, que ha hecho el colegio por intentar unificar los criterios lo máximo posible. De esa manera se ha articulado la guía en una serie de pasos. Esta no es la guía que recibiréis, es otro documento. Este, digamos, es el extracto simplificado, que son 150 presentaciones, 150 diapositivas, ¿vale? Pero en formato Word, pues lógicamente está bastante más condensada, más estructurada la información. Entonces, al final lo que pretendemos es que todos los pasos lógicos que se van dando desde la situación del estado actual, la normativa que nos rige, cómo empezamos esto a aplicarlo desde un punto de vista estratégico y luego pasando por cada una de las diferentes fases hasta llegar a un ejemplo concreto, bueno, pues es lo que vamos a ver en este reto. Los autores de la guía pues son personas que llevan una media de, pues eso, 5, 6, 10 años, algunos de ellos trabajando con metodología BIM y son de los máximos exponentes de BIM a nivel nacional y algunos de ellos pertenecientes a la administración pública, como es el caso de Marcos Rosselló, que es una de las entidades públicas que más ha catalizado y ha traccionado el sector en la región de Valencia. Por poneros números, desde que la Generalitat de Valencia y la Consellería, o sea, la parte de ferrocarriles, empezó a licitar BIM, las solicitudes de formación en la región se multiplicaron por 4. ¿Vale? Es decir, mientras aquí una formación llega a 9, 10 personas y estás ahí a punto de sacar el máster, en el posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea en Valencia, hemos tenido casi 60 alumnos en un año. Evidentemente hemos tenido que dividirlo en 2 plazas y dices tú, ¿qué pasa? ¿Que en Valencia están locos por el BIM? Podríamos decir que sí, pero porque este año se celebran 3 congresos europeos en Valencia. O sea, este año Valencia es la capital del BIM con bastante diferencia, congresos internacionales. Pero en las situaciones es evidente. Si hay administraciones públicas que empiezan a movilizar millones de euros en licitaciones, pues lógicamente esos son requisitos, es una cadena, empiezan por proyectistas, diseñadores o por constructoras, y ya para abajo es una exigencia para todo el mundo, ¿vale? Por lo tanto, pues es una obligación, llamadlo como queráis, pero a mí me parece que es un buen ejemplo de cómo catalizarlo. Bien, entonces, la primera parte que viene a marcar un poco el estado actual del BIM en España, partimos siempre de análisis de competitividad y de productividad realmente deficientes en el sector de la construcción. Por lo tanto, necesitamos recuperar todos esos años de improductividad. No estamos diciendo que la gente haga mal las cosas, sino que se podrían hacer bastante mejor, ¿vale? Y como todos bien sabemos, el enfoque que ha tenido la industria en los últimos años ha sido el de entender todos los elementos que componen un proyecto como esas partes ensambladas que tienen una cadena de montaje determinado, que se colocan en una posición determinada y que por lo tanto, bien analizado, podemos crear prototipos que optimicen esa cadena de producción. Todo esto es extrapolable al sector de la construcción y es lo que BIM viene a traernos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con BIM? Que asociado a la metodología o al cambio,
ha habido un tsunami de información realmente brutal. Y existe no una distorsión, pero sí quizás un exceso de información porque las fuentes son múltiples y las formas de enseñar el BIM son también bastante dispares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen guías como esta o acciones como las diferentes comisiones? Pues tratar de ordenar de la manera más simplificada posible qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Desde una definición básica, desde generamos un prototipo, pero ¿para qué? Y ese para qué lo hemos llamado los usos del BIM. Ese modelado que se hace tiene que seguir una serie de reglas evolutivas y a eso se le ha llamado niveles de desarrollo. En paralelo, pues tenemos que gestionar todo este modelado, toda esta producción con diferentes agentes y para ello pues tenemos que organizarnos y una mejor manera es organizarnos contractualmente. Y dentro de esos documentos contractuales aparecen los planes de ejecución BIM o BIM Execution Plan. Y por lo tanto, este trabajar de forma colaborativa también nos va a exigir que el repositorio de la información a su vez también sea colaborativo. Y para ello vamos a hablar del Common Data Environments, los CDEs, y de nuevo, trabajar en un solo entorno con unas reglas de juego determinadas implica responsabilidades. Y por tanto estamos hablando de roles BIM. Por poner un poco de contexto, a nivel mundial hay una verdadera eclosión. Bueno, eclosión significa que todos los países del mundo civilizado ya llevan trabajando con BIM desde hace bastante tiempo con diferentes tipos de intensidades. Hace varios años España era el referente a nivel español en generación de normativa, pero las diferentes situaciones políticas, de elecciones, etcétera, han afectado a las comisiones nacionales que se han visto prácticamente paralizadas en los 2 últimos años sin tomar acciones verdaderamente ejecutivas, y ha habido otros países como Chile que han tomado el relevo y han generado una documentación realmente extraordinaria que nos ayuda al estar en un mercado global. Lógicamente tenemos acceso a toda esa información y nos va a ayudar claramente a seguir evolucionando. Por lo tanto, sí que es cierto que vuestras empresas, muchísimas que sois ingenierías, que trabajáis en diferentes partes del mundo, tenéis que adaptar vuestra forma de trabajar ya no solo a cumplimientos de normativas, sino lógicamente a cumplimientos de estándares BIM en las diferentes regiones. Por lo tanto, es muy importante el que tengamos ese análisis de contexto. Pero una de las cuestiones que se perciben claramente es que dependiendo de la zona geográfica hay diferentes niveles de madurez tecnológico, diferentes niveles de implantación del BIM, que a su vez han dependido de las diferentes estrategias de gobierno. Fijaros lo sensible que es para un país como el nuestro que comisiones nacionales se ven afectadas por decisiones políticas de otras índoles, como una elección. Bueno, quizás otros países han entendido que esto es una decisión estratégica independiente de la política y que por lo tanto tiene que tener una inercia completamente diferente, y por eso se han posicionado de otra manera, ¿vale? En los países donde se dan estas situaciones, ¿qué es lo que ha habido? Un compromiso no solo de instituciones públicas, sino de instituciones privadas que han participado de una manera tremendamente activa, ¿vale? Yo siempre he dicho que en nuestro país, el día que los ingenieros tomaran la rienda del BIM, esto iba a cambiar radicalmente. Y el tiempo pues, me ha dado la razón en esa predicción, y es muy sencillo. El Colegio de Arquitectos llevaba 10 años trabajando con BIM de diferentes maneras, creando formación, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que en algunos aspectos ha sido un referente, pero su forma de crecer ha sido muy, muy lineal. En un solo año, el Colegio de Ingenieros de Caminos de Euskadi ha sentado un precedente y ha creado una de las mayores ofertas de formación de alto nivel que existen ahora mismo en el sector. Igual que el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, también en un par de años ha creado una serie de iniciativas que han acelerado y traccionado el sector de una manera realmente eficaz, ¿no? Por lo tanto, esta industria activa es la que realmente va a hacer que terminemos de implantar a un nivel bastante más eficiente, ¿no? Ya hemos comentado algunas de estas guías, y lo importante es ver cómo podemos valorar o ver
cómo el BIM está penetrando en el sector. Bueno, pues algunos de los indicadores es el número de licitaciones públicas que se están creando. En este caso, la región del País Vasco es la segunda región donde más se está licitando en BIM, después de Cataluña, que lleva más de 3 años de adelanto en licitaciones. En el número de normas y guías que se están proponiendo, ¿no? La propia oferta formativa o las ofertas de empleo y las jornadas, etcétera, que se van realizando, ¿no? Estos son algunos de los principales indicadores. Y a su vez también otro indicador puede ser el número de instituciones públicas o asociaciones que tiran del BIM de una manera bastante importante. En este caso en España hay que valorar muy positivamente la labor de Building Smart Spain, que desde que se constituyó en el año 2012 ha sido uno de los principales tractores de todo. Es una asociación sin ánimo de lucro para promover el uso del BIM y de estándares abiertos en todo el sector. Pero más allá de eso, ha generado una serie de guías realmente interesantes, como las guías UBIM, y recientemente pues guía para gestión de patrimonio o BIM aplicado a patrimonio histórico, que es, pues, teniendo un patrimonio tan importante como tenemos, pues es otra de las guías que nos puede ayudar bastante. En este ciclo de entidades que han venido a apoyar el BIM, pues en el año 2017 se creó, perdón, en 2018 se creó la Comisión Interministerial para aglutinar, o por lo menos tener el mandato de llevar BIM a todas las capas y estratos de la administración pública a nivel nacional. Se hizo con cargo a los departamentos, perdón, a cada uno de los ministerios, es decir, en esa mesa estaban todos los ministros, algunos secretarios de Estado, y con cargo a sus propios departamentos tenían ese mandato. No se conoce ningún tipo de acción que se ha realizado desde esa comisión interministerial. No se conoce a nivel público, a lo mejor a nivel interno sí que han desarrollado. Pero digamos que suponemos que una vez que ya está estabilizado el gobierno nacional y que ya tiene una hoja de ruta por delante, esa comisión interministerial empezará a tener ya una labor muchísimo más ejecutiva. En paralelo, los usuarios siempre han ido por delante de todo esto. De hecho, los primeros grupos de usuarios que se crearon en España pues tienen 10 años. El decano, por decirlo de alguna manera, fue el grupo de usuarios Revit de Valencia. Se ha quedado con ese nombre porque es el original, pero realmente es el grupo de usuarios BIM, y que dio lugar al Congreso BIM, que es el congreso más importante que hay en español a nivel mundial, y que este año va por su 9ª edición, y que entre otras cosas tiene una reunión de la red de grupos de usuarios BIM de España, que en una sala se juntan aproximadamente 300 personas y que a lo largo de 3-4 horas se va hablando del estado del BIM en cada una de las regiones, con las diferentes formas de enfocarse. Y por ejemplo en el País Vasco se da la circunstancia de que más del 50% de las personas que están en los grupos de usuarios son ingenieros civiles. Es bastante curioso porque en el grupo de usuarios de Madrid el 60 o 70% eran arquitectos, ¿no? Entonces vas viendo pues esa diferencia de introducción al BIM entre las diferentes regiones. De la misma manera, también estamos empezando a percibir las zonas, o sabemos las zonas en las que BIM es obligatorio a partir de una circunstancia. Para mí es muy fácil citar un artículo que hicimos en BIM Channel, cansados de escuchar que BIM es obligatorio en España. ¿Vale? El artículo se llama ¿Es obligatorio BIM en España? Y la respuesta es no. ¿Vale? Por si alguien tiene alguna duda, BIM no es obligatorio en España. Ahora, dependiendo del rango de administración que tomemos, o si hablamos del Ministerio de Fomento, bueno, con el nuevo nombre de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sí tiene un mandato interno para que todas sus obras sean obligatorias en BIM. Pero eso no significa que exista una ley que diga que BIM es obligatorio en España, ¿vale? Sí es obligatorio en Cataluña. Cataluña ya tiene una norma que obliga a que determinados tipos de proyectos, a partir de
de unas cifras concretas en proyectos o en obras, ahí sí que es obligatorio, ¿vale? De hecho, bueno, luego tenemos el dato concreto. Lo que sí que tenemos claro es que el número de licitaciones, como estamos comentando, está subiendo de forma realmente importante, y que las regiones, digamos, con más volumen de licitaciones pues son Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco. También dependiendo de si hablamos de edificación e infraestructuras. Todos estos datos, al estar en una fase inicial de implantación en BIM, son realmente, no es que estén sesgados, es que son muy limitantes. Es decir, hay regiones donde hay 0 licitaciones. Con que a lo mejor saquen una licitación de 25 millones de euros, pues resulta que ya se ponen casi en cabeza por importe. Entonces, todos estos son datos relativos, pero sí que es cierto que vemos regiones donde el nivel de implantación BIM es muy, muy bajo, bastante bajo, y donde apenas no hay licitaciones, y estando en esas regiones percibes realmente que pues, las entidades responsables de traccionar el BIM en estos lugares no están asumiendo su responsabilidad, ¿vale? Por lo tanto, esto sí que depende de decisiones de personas. El decano de un colegio decide que esto es prioritario y lo pone en marcha de una manera realmente importante. Bueno, pues eso es una decisión que podía haberse tomado o no. Entonces, en estas regiones, pues yo creo que hace falta el ayudarles a tomar este tipo de cuestiones lo antes posible, ¿vale? A nivel normativo, pues tenemos, como hemos comentado, hay bastantes estándares a nivel europeo que nos pueden servir de referencia, pero realmente lo que marca nuestra guía de licitaciones es la directriz europea del año 2014, que tiene que ser transcrita por la ley de contratos, y que poco a poco pues, terminará siendo ley para permitir esa obligación de trabajar con BIM. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ley, digamos, no obliga directamente, sino que a través de un articulado determinado facilita que una administración pueda solicitar o valorar los requisitos en BIM, pero bajo ningún concepto está obligando a trabajar con BIM en este sentido. Y sí que en Cataluña, como decíamos, en obras de más de construcción de más de 5 millones de euros y proyectos de más de 220.000 euros, esto ya es obligatorio desde el año pasado. Esta cifra se va a ir reduciendo paulatinamente y en 2021 se va a liberar. Aún así, tienen un artículo en el que permiten que bajo alguna circunstancia ya sea obligatorio, independientemente del presupuesto de obra o de proyecto, ¿vale? De hecho, hubo un concurso público de Industria Aldea, que lo hemos comentado en bastantes foros, que fue impugnado por el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. La resolución del organismo de contratación fue contundente a unos niveles que, vamos, generó muchísimo ruido en redes sociales. Estuvo hablando bastante tiempo de este tema, porque iba desmontando uno a uno todas las motivaciones de la impugnación, pero básicamente decía, en resumen, esto viene de Europa, desde el año 2014, por lo tanto, no podemos empezar a pensar en impugnar cosas que vienen desde el nivel europeo. Segundo, ya es obligatorio en regiones como Cataluña, por lo tanto, no podemos ignorar que en determinadas regiones de España este tipo de acciones ya es obligatorio, ¿vale? Y luego se metía con temas de ámbitos de software, etcétera, y bueno, digamos, el punto más fuerte de la resolución era: y ustedes se están contradiciendo a sí mismos, porque dicen que usted no puede solicitar que BIM sea obligatorio porque no está suficientemente metido en el mercado. En su propia encuesta del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España del año 2016 ya se decía que el 50% de arquitectos era consciente que BIM era una necesidad importante. Por tanto, 3 años después, esa situación ha cambiado, ha evolucionado y por lo tanto, bueno, en fin, al final, lógicamente, se le dio la razón a Industria Aldea en su licitación, que siguió para adelante, ¿vale? Es un aviso en general para todas estas entidades o personas que están buscando resquicios para frenar.
alucinaríais con determinadas personas o perfiles en la Comisión Nacional SBIM cuando se montó. Estábamos en grupos de trabajo y presentándonos, y tú qué haces, y no sé qué. No, yo estoy aquí para frenar esto todo lo que pueda, ¿vale? Y de alguna asociación nacional importante, que no vamos a decir los nombres, ¿vale? Pero claro, ¿qué dices tú? ¿Pero en serio que estás ahí? Dices, chico, estos son mis órdenes, mis instrucciones, porque esto tenemos que ganar tiempo, como sea, ¿no? Bueno, creo que la reacción en este sentido no lleva a ningún lado, por lo que estamos todas chicas, lo que estamos viendo, ¿vale? Entrando de una manera un poquitito más pormenorizada en algunos tipos de normas, tenemos que entender que tenemos 3 niveles de normas: las internacionales, las nacionales y los estándares propios o manuales que pueden generar entidades o asociaciones. Este tipo de normativas tiene, por decirlo de alguna manera, 3 focos fundamentales de cómo organizar los requisitos. Uno está centrado en la producción y el uso de la gestión de la información. Otro está centrado en las especificaciones de los propios modelos. Y otro está centrado en los formatos de intercambio, ¿no? Se podría decir que estamos hablando del qué, del cómo hacer las cosas y el cuándo te las entrego y dónde te las entrego y de qué manera, ¿no? La prevalencia, desde el punto de vista de la administración pública, debe de ser a través de estándares OpenBIM. Pero esto, digamos, tiene una complejidad bastante elevada, porque muchas veces el propio uso de la metodología OpenBIM genera determinadas dificultades que son superadas utilizando softwares de marcas propietarias que te facilitan determinados tipos de tareas, ¿no? Con lo cual hay una grandísima línea que dice todo OpenBIM, y hay otra grandísima línea de mercado que dice, bueno, todo OpenBIM cuando OpenBIM funcione de verdad. Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir oyendo durante muchísimos años, y habrá tendencias, los que trabajen con OpenBIM y los que trabajen con softwares compatibles con OpenBIM, ¿vale? Entonces, lo que sí que, digamos, la guía, el estándar que más ha ayudado un poco a ordenar toda esta información y requisitos de los que estamos hablando es la ISO 19650, que es la primera normativa sobre producción y uso de la información en BIM, que tiene su origen en la British Standard, ¿vale? Las malas lenguas dicen que el Reino Unido, cuando ya iba viendo que se iba a ir de verdad, no como en plan bota, de ya si eso me voy, sino cuando ya de verdad se iba, viendo que iba a perder su posicionamiento como gran entidad, como gran administración que trabaja con BIM, procuró que su normativa, la que ellos generaron, se convirtiera en un estándar mundial, ¿vale? Bueno, le salió bien la jugada porque efectivamente así se hizo, y esta normativa tiene su origen en la normativa inglesa. Esta normativa al final se centra en que hay una serie de equipos de trabajo, equipos de desarrollo de proyectos, equipos de contratación y equipos de producción en obra, y hay un ciclo de contratación que implica un ciclo de responsabilidades y sobre todo de requisitos. De lo más importante que hay en esta normativa es que todas las entidades que van a contratar algo tienen que haber estudiado sus requisitos de manera interna. Requisitos relacionados con BIM y requisitos que no tienen nada que ver con BIM, que tienen que ver con la propia organización, de cómo queremos hacer las cosas, cuál es la filosofía de trabajo, cuáles son los criterios específicos de nuestras formas de trabajar, ¿vale? Y eso evidentemente derivan en situaciones como, es que nosotros no tenemos procesos, es que nosotros no tenemos requisitos, es que nosotros todavía no hemos ordenado cómo hacemos las cosas. Entonces, muchas veces el empezar a trabajar con estas nuevas metodologías obliga a muchas entidades a ordenar la casa un poquito antes de empezar a solicitar información de forma externa, ¿vale? Bien. En paralelo y de forma previa ya existían el estándar de intercambio de información entre programas tridimensionales que trabajan con BIM, es el formato IFC. El IFC, para estandarizarlo, lo que se generó es una norma ISO a la cual cualquier software
que genere información tridimensional estructurada puede estructurarla o compatibilizarla con el formato IFC. Estamos hablando de una serie de tablas en formatos XML y lo único que tengo que hacer es ordenar mi base de datos para que sea compatible con este estándar, ¿vale? Esto que... perdón. Esto que suena muy bonito, muy fácil, significa que, como este estándar es mundial y trabajan en él decenas de softwares, cada vez que va a evolucionar a una versión nueva, tarda entre 3 y 5 años, ¿vale? Un programa convencional que evoluciona normalmente puede cambiar cada año si quiere, ¿vale? Estamos hablando de Windows, si quiere cambiar su formato de Word o de Excel, bueno, solo tiene que hacer una pequeña variación en su código y al año siguiente de una versión nueva sin ningún tipo de problemas, ¿vale? En este caso estamos hablando de rooms, de reuniones específicas, se hacen varias reuniones anuales de Building Smart International en diferentes regiones, Eurasia, Estados Unidos, América, Europa, y de lo que tratan es de ir incorporando a la estructura del IFC nuevos requisitos que antes no estaban contemplados. Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver o tiene que ver con IFC en obra civil, pues ahora mismo ya se ha trabajado y evolucionado para el nuevo estándar IFC 5, que se prevé que saldrá en 2-3 años, ¿vale? Se prevé. Luego ya cuando salga, realmente pues no se sabe. Esa es la primera parte. La segunda parte es que luego los softwares se tienen que compatibilizar con ese formato, ¿vale? Y eso a su vez también tarda una serie de años, ¿vale? A nivel nacional, la comisión SBIM, uno de los roles que ha tenido ha sido generar unas guías de usos de modelos, guías de mediciones, un plan de ejecución BIM. Quien me conoce sabe que soy bastante crítico con los trabajos que se han realizado en la comisión BIM, lo puedo decir de primera mano puesto que he trabajado en estos documentos y creo que no ha prevalecido un enfoque muy pragmático en algunos documentos, en otros por supuesto que se ha conseguido, pero algunos de ellos de cientos de páginas, otros países lo han resumido en 2 páginas, ¿vale? Entonces, bueno, somos bastante extremistas en eso de justificar trabajos y aquí se nos ha ido la pinza en algunas situaciones porque necesitamos documentos sencillos como Chile, que para explicar los usos BIM lo explica en 2 o 3 diapositivas. En la Comisión Nacional de BIM sacamos un documento de 180 páginas, ¿vale? Explicando el origen del universo prácticamente. Bueno, eso tiene una lectura bastante clara. ¿Por qué sucede esto? Porque en Chile las personas que están elaborando toda esta documentación son personas contratadas exclusivamente para hacer ese trabajo. Y lo que se ha hecho en la comisión SBIM es que 500 personas, todas voluntarias, excepto INECO, que ha cobrado por ello, el resto de personas no hemos cobrado absolutamente nada por este trabajo, lo hemos hecho de la mejor manera posible, pero en nuestros ratos libres, porque de esto no comemos. Entonces, así, es una opinión subjetiva, así creo que no se hacen unas normativas, ¿vale? Es mi opinión. Yo espero y deseo que cuando la Comisión Interministerial digamos, acelere de alguna manera todo esto, ¿vale? Se evolucionen todas estas guías de una manera pues quizás más pragmática. Pragmáticas como la guía de Cataluña, ¿vale? Lógicamente, si yo obligo a trabajar en BIM en mi región, ¿qué es lo que hago? Facilito con una serie de normativas el poder aplicarlo, ¿vale? Y eso es lo que hizo la Generalitat de Cataluña. Previamente, Infraestructuras de Cataluña ya había sacado una serie de guías y esto se evolucionó y existe un libro blanco de licitación pública en Cataluña. Creo que eso no está disponible en catalán, pero bueno, bastante de lectura, bastante sencilla, porque al final estamos hablando de lo mismo, independientemente de la región, ¿vale? Uno de los puntos críticos que se trabajan en todas estas normativas es los niveles de desarrollo de la información. Es otro de los puntos de mayor debate. ¿Por qué? Porque esto se ha llegado a diversificar en 7 niveles de información.
nivel de desarrollo, nivel de detalle, nivel de precisión, nivel de coordinación, nivel de calibración, nivel de inteligencia, da igual, en función de la región que vayas aparece un nivel completamente diferente. Algunos hemos dicho que solo existe un único nivel, el nivel de sentido común, ¿vale? Que es el de no volvernos locos con todas estas cosas. Esto tiene un principio y un fin clarísimo. Alguien nos ha pedido hacer un proyecto, nos ha pedido hacer una obra. Esto se hace con modelos BIM, perfecto. ¿Para qué? Para cumplir con la normativa vigente. La Ley Orgánica de Edificación, las normativas del Código Técnico, las normativas, las ordenanzas municipales, la normativa de industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso requiere unos entregables determinados. Los entregables, como digo yo, son las respuestas del examen. Si vas para atrás, solo tienes que organizar la información como te la están solicitando los colegios para el visado, los ayuntamientos para las licencias o la industria para temas de actividades. Con lo cual, nos hemos dejado llevar quizás por mucha normativa internacional que desarrolla todo esto de una manera magnífica, con unos estándares preciosos, ¿vale? Pero que a veces son de una difícil aplicación en el día a día, ¿vale? Por lo tanto, bueno, está bien que tengamos esto como marco de referencia, pero ya os digo que en el día a día hay que simplificar las cosas de una manera importante, ¿vale? Y cuando digo de implantar, pues estamos hablando de que todos, desde nuestro punto de vista, en nuestras propias empresas, tenemos esa capacidad de, si ya hemos implantado BIM, evolucionar, ¿vale? Y si no hemos implantado BIM, hacerlo de una manera estratégica. La cuestión que es bastante importante es, primero, el 95% del tejido empresarial a nivel europeo son pymes, o sea, son pequeñas empresas o micropymes, ¿vale? Por lo tanto, muchísima de la normativa que se está generando está pensada para solo grandes empresas o administraciones. Entonces, tenemos que aterrizar un poquito más y, al final, la forma de implantar lo que trata es de eliminar errores que hemos tenido con otras tecnologías, ¿vale? Y lo importante, pues eso, es identificarlos. No hace falta identificarlos, ya existen identificados desde hace muchísimo tiempo. Y la Comisión Europea sí que ayudó con el documento público, el BIM Task Group sacó el manual de implantación, manual de ayuda de implantación a las administraciones públicas. Y, entre otras cosas, lo que fue es aunando los criterios que todo el mundo tiene bastante consensuados. Como, ¿cuál es el principal error que se producía en el entorno de los proyectos? Pues la incompatibilidad de planos, las interferencias que se producían entre las distintas instalaciones, la incoherencia de información entre presupuestos, planos, memorias, ¿no? Elementos no suficientemente detallados. Es decir, es algo que todos y cada uno de vosotros tenéis claro que os ha pasado en alguna de vuestros proyectos u obras, ¿vale? Entonces, para que esta implantación o evolución dentro de las empresas, pues hay que tener en cuenta diferentes tipos de avances en el entorno que se está produciendo. Es decir, yo no puedo implantar BIM de cualquier manera ignorando lo que está sucediendo en el mercado. Yo lo he visto en algunas empresas. Han empezado, por ejemplo, han decidido que su empresa en BIM iba a ser la empresa en BIM más tecnológica a nivel mundial. ¿Qué les ha ocurrido? Ninguno de sus clientes estaban entendiendo qué les vendían, ¿vale? Y eso que su producto tenía premios internacionales, había ganado no sé qué hackathons de tecnologías, sí, todo eso fenomenal, pero luego llegaba aquí a Baracaldo y le miraban diciendo, chico, yo esto no entiendo qué me estás vendiendo, ¿vale? Bueno, pues tenemos que ser conscientes de nuestro entorno socioeconómico, ¿vale? Para no, digamos, poner sobreprestaciones que el mercado ni va a valorar ni va a entender y, en el peor de los casos, no las va a pagar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que acomodar nuestros objetivos. Está muy bien pensar en ese potencial, pero hay que posicionarlo con un nivel de madurez adecuado del mercado. Y si eres capaz de hacerlo, fenomenal, lo tienes en reserva para cuando te lo demande tu propio cliente, ¿vale? Y, por supuesto, en este caso, pues analizar las competencias, la capacidad de mis propios proveedores, etcétera, etcétera.
siempre que hablamos de procesos de implantación en entornos empresariales o en entornos personales de evolución profesional, ¿no? Como personas, todos los analistas recomiendan pues, crear tu matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que son las que te van a poder ayudar a maclar frente a mis debilidades, qué acciones tomar para reforzarlas, frente a las amenazas del mercado, posicionarte para mitigarlas en el caso de que ocurran, y con las oportunidades buscarles las que sean las más a corto plazo, más interesantes para ayudarnos a vender, y las fortalezas pues, enfatizarlas en todo este proceso, ¿vale? Y este ejercicio es necesario realizarlo en todos los ámbitos, es decir, si yo como administración pública voy a meterme en un proceso de implantación, en un momento determinado debería de tener este análisis a nivel interno, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto qué nos va a llegar? A que en ese proceso de implantación en el que, lógicamente, estamos hablando de que vamos a tocar cómo gestionamos la información internamente y externamente, los diferentes procesos estratégicos, procesos de producción, procesos de soporte. Estamos hablando de cómo guardar la información, cómo organizarla en carpetas, en las nomenclaturas de los archivos, cómo validarla, cómo supervisar un proyecto, cómo comunicarnos con el exterior. Bueno, toda esa serie de procesos, al final, lógicamente, las tenemos que hacer personas y equipos que algunos van a estar con muchas ganas de cambiar, ¿vale? Va a haber personas que van a estar, como llamamos, pues grises, les da igual que se cambie o que no se cambie, y va a haber personas que pongan palos a las ruedas, de una manera a veces sutil y a veces de una manera brutal. Yo recuerdo la primera vez que estuve en una ingeniería en Sevilla, 1500 personas, íbamos a empezar una formación básica, o sea, aquí no era nada extraño del otro mundo. Y antes de empezar, se levantó una persona y dijo: tú, cállate un momento. Esto del BIM y esta historia que habéis montado todos aquí, yo esto ni lo entiendo, ni lo comparto, me parece una historieta de turno, así que esto es una mierda. Ahora, puedes continuar, ¿vale? Claro, esa persona tenía 63 años, y las personas que lideraban el proceso de implantación en la empresa quizás no ayudaron a esa persona a entender pues, este tipo de situaciones, porque si alguien está reaccionario a todo esto, pues lo peor que puedes hacer es llevarle a un curso y que te lo boicotee con otras 15 personas que a lo mejor sí tienen ganas de implantar todo esto, ¿vale? O sea, los departamentos de recursos humanos y los jefes de proyectos y jefes de las empresas tienen que ser los primeros implicados en el proceso de transformación, ¿vale? Con estas personas, pues ayudándolas, y sobre todo entendiendo que tampoco se implanta BIM haciendo lo siguiente. Oye, que he estado en una reunión en Madrid donde nos han dicho que BIM es muy importante, sé que, a ver, tú eres el encargado de implantar BIM y la semana que viene quiero una reunión para saber cómo vamos con esto de la implantación BIM, ¿vale? Y claro, esa persona dice: ¿este hombre de qué va? O sea, es decir, este tipo de situaciones pueden tardar meses en hacer una planificación, ¿vale? Y dependiendo del tipo de empresa se puede tardar 1 año, 2 años, 5 años, o estar constantemente en un proceso de transformación digital que debería ser lo más normalizado, ¿vale? Por lo tanto, BIM no se implanta ni con un botón, ni contratando un BIM manager, ni nada similar, ¿vale? Dentro de esta estrategia, lo que tenemos que tener clarísimo es: todo esto va a tener un coste de horas persona, un coste de hardware, un coste de software. Los costes de hardware dependen. Hay empresas que todos los años han ido invirtiendo un 2, un 3, un 5% de su presupuesto anual, ¿vale?, en ir haciendo una mejora continua de equipos. Cuando llega BIM o llega una tecnología exigente, sus equipos responden: oh, Dios mío, qué milagro, ¿no? ¿Qué invento han hecho tan impresionante? Bueno, ¿quiénes son los que se quejan? Pues determinados tipos de identidades que solo sustituyen hardware cuando se quema. Yo he estado en un curso donde de repente alguien ha dicho: ¡ay, va! Y nos hemos girado y de su ordenador estaba saliendo humo, ¿vale? Ese ordenador llevaba 10 años en funcionamiento, ¿vale?
no soportaba el programa de modelado que se intentó instalar, se forzó a ello. Claro, un ordenador de 10 años con tecnología, no estamos hablando de tecnología puntera, pues lógicamente necesita unos requerimientos mínimos. No estamos hablando de miles y miles de euros, estamos hablando de algo razonable. Cuando algo se lleva al extremo, pues lógicamente pasan situaciones tan calamitosas como esa. A mí me daría vergüenza haber sido el responsable de esa empresa que permito eso. Pero hay determinadas empresas que su rol es ese y generalmente tienden a ser ese tipo de empresas que en las obras solo van y exclusivamente a buscar el modificado, a generar conflicto para ver si puedo conseguir beneficio a través de eso. Un tipo de empresa que creo que, como buen ejemplo, a mí Rafa Perea me decía, las depuradoras son magníficas porque la mierda por decantación se ve rápidamente, ¿no? Entonces, pues el BIM está ayudando pues, como una depuradora, ¿eh? Quien es mediocre en BIM va a salir, pero muy, muy rápidamente. Con lo cual, tenemos que buscar esa manera de, si queremos ser proactivos, esos roles ayudarles, como decíamos. Bueno, indicadores. Al final, en ese proceso del plan de implementación lo que tenemos que tener es presupuestos base, saber cuánto esfuerzo de recursos de personal vamos a dedicar, ¿vale? Pero sobre todo lo que tenemos que analizar es cuánto nos cuestan nuevas posibles tareas que estamos haciendo. Es decir, si yo no modelaba, ¿cuánto me va a costar modelar? ¿Vale? Es que no lo sé, es mi primera implantación, es mi primer proyecto. Bueno, pues vamos a buscar maneras de monitorizar ese dato si entendemos que es importante, porque a veces estamos monitorizando determinados tipos de indicadores por normas de calidad o similar, que luego nadie los utiliza para nada, ¿vale? Yo creo que hay que ir a indicadores lo más sonrojantes posibles. ¿Cuántos requeridos tengo yo por parte de industria? ¿Cuántos requeridos tengo por mi cliente de quejas por algún proyecto que no se ha entregado a tiempo o que se ha entregado con alguna deficiencia? ¿Cuántos problemas hay en obra que son de mi responsabilidad el haberlos resueltos? Y muchos de ellos sí que se pueden identificar fácilmente, ¿vale? Por lo tanto, si empezamos a monitorizar todas estas cuestiones, podremos con el tiempo ir viendo si estos indicadores van mejorando o no. Algunos de ellos son indicadores de tipo sí o no. Es decir, ¿estoy haciendo las mediciones con un software que me ayude a que esas mediciones sean más automáticas? No. Pues venga, mi objetivo es que sí. ¿Cuál de ellos? Perfecto. Ahora hay que identificar, dentro de los diferentes softwares que hay en el mercado, cuál es el que mejor trabaja con mi filosofía, con mi forma de modelar o con los softwares que yo tengo, ¿vale? Pero hay otros indicadores que digo yo que son de tipo absolutamente objetivo. ¿Cuántas interferencias se generan en mis modelos que dependen de mí? Pues te vas a un software como Navisworks y creas las interferencias, ¿vale? Si el diseño ha sido perfecto, tendrías 0 interferencias, ¿vale? Pero es cierto que hay determinados tipos de conductos, porque son diámetros menores, etcétera, etcétera, no se mueven. Bueno, muchísimas veces se dice es que no me da tiempo a hacerlo, ¿no? Pero hay un dicho que dice, nunca tengo tiempo para hacer las cosas bien, pero sí tengo tiempo para hacer las cosas 2 veces, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones lo que nos obligan, aguas abajo, o por decirlo de alguna manera, en fases más tempranas, resolver problemas que los estamos viendo, tardamos menos en resolverlo que posponer el problema, porque seguramente será bastante más elevado ese problema, ¿vale? Otros factores, otros indicadores, reuniones de coordinación de proyectos, reuniones de coordinación con obra, reuniones de coordinación con todos los agentes, y ahí nos metemos con otras metodologías tipo Lean Construction, ¿vale? En el que se tienen que forzar otros tipos de análisis que antes no se realizaban. El mero hecho de estar en una obra arrancando y discutiendo sobre un modelo, os puedo asegurar que cambia completamente el paradigma del arranque de obras, ¿vale? Eso es exigir a la constructora o a alguien que en la obra haya un monitor, ¿vale? Perdón, un proyector, un simple proyector, para en vez de estar discutiendo sobre papel, estar discutiendo sobre el modelo. Fijaros qué indicadores tan sencillos. ¿Tenemos el proyector en obra? ¿Sí o no? ¿Vale? Bien.
Y luego ya podemos tener otro tipo de indicadores de licitaciones a las que me voy presentando, si voy tomando unos usos de modelo cada vez más avanzados, ¿vale? Miro la hora porque quiero ir controlando un poquito los tiempos. Bien. Hay otro indicador que es bastante más complejo de valorar, que ¿genera beneficio implantar BIM? ¿Tengo retorno de inversión con BIM? Yo os voy a ayudar con esta cuestión. Olvidaros del retorno de inversión. Olvidaros, ¿vale? Cuando algo es obligatorio, yo no puedo estar calculando si esto es más beneficioso. Lo que sí que os vais a dar cuenta es, con el paso del tiempo, y cuando lleváis un año trabajando con proyectos en BIM, vais a ver determinados tipos de beneficios absolutamente inherentes a trabajar con la metodología. Quitaros quebraderos de cabeza que antes teníais y que ahora, al estar viendo constantemente la información, tomáis decisiones más ágiles en menos tiempo, ¿vale? ¿Eso se podría cuantificar? Seguro. ¿Merece la pena? Desde mi punto de vista, que ya llevo más de 60 procesos de implementación, creo que no merece la pena. Solo se hacen estos análisis de retornos de inversión cuando estás en una multinacional que depende de un consejo de dirección, que si no se quede accionistas y que quieren saber que esos 100.000 euros que se han invertido en BIM, ¿qué resultados están teniendo? Bueno, pues alguien tiene que dedicarle bastante tiempo a monitorizar eso y decir, pues hemos reducido no sé cuánto porcentaje los errores y esos son no sé cuántos beneficios de tal y entonces nos hemos ahorrado 105.000, con lo cual ya hemos recuperado la inversión, ¿vale? Bueno, ya sabéis cómo son las hojas Excel de las personas que hacen estudios de mercado o estudios de viabilidad, ¿no? Ya sabéis cómo son, ¿no? Que cuando no funcionan, las cambio para que funcionen, ¿vale? Pues al final un estudio de rentabilidad es 3/4 de lo mismo. O sea, al final vas cambiando los indicadores hasta que de repente es rentable y la persona que te lo ha pedido pues está todo feliz de la vida. Por eso os decía que es relativo. Yo ya no pierdo el tiempo en ese caso y me quedo con la cara del cliente o de un promotor en la obra frente a un problema que ha habido con un cuadro eléctrico que de repente una densidad de conductos ha dificultado su posicionamiento, y en la misma obra y con el modelo se empieza a modificar y de repente se hacen 2 o 3 comprobaciones y dices, oye, pues con esta posición es correcta y estamos de acuerdo, sí, se firma el acta y el cliente dice, no, ya está, joder, es que en la otra obra que tengo hemos tardado 2 semanas entre que se lo manda al arquitecto, el arquitecto lo aprueba, va al acta siguiente, en el acta siguiente se te ha olvidado no sé qué, otra vez otra acta, otra semana, 2 semanas para un cambio que era una chorrada, ¿vale? Y de esta otra manera hemos visto, y todos en la obra donde estaba, nos hemos puesto de acuerdo, por supuesto que se pone en el acta y se valida y ya está, ¿vale? Entonces ahí es donde me voy, y este ejemplo que os estoy hablando es una obra real en Burgos, en una promoción de 14 viviendas. Como digo yo, el productor era el paisano de la boina, que esto del BIM le sonaba chino, pero que nadie se lo explicó. Simplemente que él vio que en vez de estar discutiendo sobre planos, se discutía sobre una cosa que le llamaban el modelo BIM y que le pareció fenomenal, ¿vale? Bien, estos procesos de implantación lo que sí que tienen es una serie de fases que son realmente importantes. Una, hemos hablado de ese análisis previo y consensuado entre diferentes partes, ¿vale? Otro es la elección de un proyecto piloto que ayude a que esa posible implantación se haga de una manera correcta. A veces un proyecto piloto sirve para generar todos los requisitos. Ahora mismo estamos con un ayuntamiento en Baleares que le gustaría modelizar más de 100 edificios. Y alguna persona estaba diciendo, vamos a lanzar la licitación del modelado de 100 edificios. Y alguien bastante sensato en este entorno dijo, quizás sería interesante analizar qué problemas tiene, analizar un edificio y en base a eso ver pues, hacia dónde vamos con los 100 edificios, porque es que si no nos podemos meter un buen tortazo, ¿no? Y al final se ha decidido hacer ese piloto porque encima hay GEMAOs ya que están funcionando y ver cómo ese piloto se conecta teóricamente con los GEMAOs y a partir de eso sacar todos los requisitos para el modelado o incluso para hacer alguna modificación en el GEMAO y que haga que sea más ágil la implantación, ¿vale? Y todo esto tendrá que cerrarse
y hacerse un seguimiento y, por supuesto, una fase de cierre, de análisis de todas las decisiones que se han ido tomando, las que han funcionado, favorecerlas, y las que no han funcionado, corregirlas. Un sistema de calidad de toda la vida, de mejora continua, ¿vale? Bien. Entrando ya en algunos de los apartados más específicos, sí que se han consensuado determinadas cuestiones en el marco de las comisiones interministeriales, perdón, de la Comisión Nacional SBIM, ¿vale? Y es, por ejemplo, poner un marco de áreas de trabajo. En las fases están divididas entre diseño, construcción, operación y mantenimiento, y dentro de esas fases, pues se han introducido, perdón, de estas grandes áreas, se han introducido fases, sumándole a las fases lógicas de proyectos de ejecución o de ejecución de obra y de as-built, entrega del edificio, pues algunas fases intermedias que se han visto que son bastante importantes establecer, ¿vale? Y bueno, hay una serie de principios, lógicamente, que se tienen que mantener en todas estas fases del proyecto que se van a licitar, y lo que sí que es cierto es que muchísimas veces las administraciones se ven obligadas a buscarse la vida para conseguir el poder hacer una implantación, porque tienen verdaderos problemas jurídicos para poderlo llevar a cabo, ¿vale? O sea, todo lo que teóricamente debería ser sencillo, que es, estamos intentando hacer que una administración pública evolucione, gestione mejor dinero público, porque si al final implantamos BIM, generamos ahorro en obra y en mantenimiento, eso es bueno para todos, pues resulta que al ponerlo encima de la mesa para desarrollarlo, pues hay problemas jurídicos que poco a poco se van resolviendo. Entonces aparecen diferentes opciones, ¿vale? Y donde realmente más problemas hay a día de hoy de licitación es el poder hacer proyecto y obra de forma conjunta. En Cataluña hicieron varias licitaciones de este tipo y tuvieron bastantes problemas, y tuvieron que recular y empezar, o sea, y de nuevo hacer otro tipo de fórmulas diferentes. Ojo que estamos hablando en Cataluña, ahí son más de 100 proyectos, o sea, más de 100 licitaciones en BIM, ¿vale? En los últimos años, que ya es un número realmente potente. Si tuviéramos que contar las licitaciones que ha habido BIM aquí en el País Vasco, dudo bastante que llegáramos al medio centenar, ¿vale? No las he contado, pero vamos, seguro que menos, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que tenemos que ser conscientes de dónde debe estar el foco de todo el esfuerzo y dónde verdaderamente está el ahorro que vamos a conseguir en la administración pública y en cualquier tipo de inversión privada, ¿vale? Estrangular a los proyectistas es la cuestión más ridícula que yo he visto en mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque el ahorro que yo voy a generar en su contrato es ridículo, es absolutamente residual, viendo toda la inversión, hablando del ciclo de vida completo de planificación, proyecto, obra y mantenimiento, ¿vale? Y de los estudios bastante contrastados que ya existen, es cada hora invertida en proyecto tiene una incidencia directísima en la ejecución de la obra, ¿vale? De hecho, hay algún estudio que habla de infraestructuras hospitalarias en los países nórdicos, y que invirtiendo por cada año que se invertía en fase de proyecto, se conseguía un 10% de ahorro extra en la obra, ahorro de acortar la duración. Es obvio que no hay un límite hacia abajo, es decir, hago 7 años de proyecto y la obra la hago en un mes, es evidente que hay un mínimo en las fases de construcción, pero sí que es cierto es que frente a 3 años de proyecto, 5 o 6 de construcción, se empezaron a invertir y traspasar año de construcción a año de proyecto, y verdaderamente en el conjunto de toda la inversión y de toda la infraestructura, perdón, del proyecto, se conseguían verdaderos ahorros importantísimos en la fase de proyecto. Por eso es importante que haya una realidad, un esfuerzo en toda la fase de proyecto, que es requisitos. Si los requisitos
de clientes y los requisitos de la administración pública están perfectamente definidos en la fase de planificación, no hablo fase de proyecto, ¿cuántos proyectos modificados existirían? ¿Vale? ¿Cuántos proyectos de ejecución habría que estar cambiando? Yo creo que ninguno, porque los requisitos se han analizado previamente, ¿vale? Aquí hay otro problema cultural y es, evidentemente, aquí, digamos, hacemos una salvedad. No hablo de administración pública, porque, digamos, las reglas del juego están regladas de una manera determinada, pero sí que en el mercado privado nos hemos visto esclavos de es que es mi cliente, es que yo no quiero perderlo, es que si no le hago este pequeño cambio, tal, ya, pero es que ese pequeño cambio, el cliente siempre se va a aprovechar de tensionarte al máximo posible de todos los cambios hasta que ya estás trabajando 60 horas a la semana, 150% la empresa y ya ven que, chico, que va a explotar y que no te voy a poder hacer ninguna entrega. Bueno, pues ahí a lo mejor te rebajo un poco la tensión, ¿no? Bueno, yo creo que eso también es un aspecto que no tiene que ver con BIM, pero tiene que ver con que gracias al BIM se están reanalizando bastantes temas de procesos, ¿vale? Hay un aspecto crítico en esto. Un proyecto en BIM no se tarda en hacer lo mismo que en CAD, ¿vale? Por naturaleza. Básicamente porque yo en CAD podía extrapolar lo que me diera la gana a resolver en obra. Fíjate si extrapolo, ahí, ¡puf! ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el modelado es tan objetivo y tan directo que una interferencia de un conducto que atraviesa una rampa de garaje, o lo corriges, o va a haber 17 personas que van a estar diciendo, oye, macho, que esto está mal, ¿vale? Entonces tienes que modificarlo. Ese esfuerzo de corrección del proyecto es el que te lleva más tiempo. Estamos hablando de precisión, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto se tiene que reconocer por todas las partes y lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber ese equilibrio en los esfuerzos de redacción de los proyectos que, como decimos, redundará en una obra mucho más eficiente y en un mantenimiento bastante más eficiente. Como veremos luego en algunos de los casos que van a presentar, ¿no? como el parque, si yo tomo en cuenta los requisitos de operación y mantenimiento y los traigo aquí a fase de proyecto, pues es que lógicamente estoy facilitando el propio mantenimiento de la infraestructura, ¿vale? Bien, ¿cómo se está licitando y qué prioridades se están dando? El último informe bueno, antes he sido bastante crítico con la Comisión Nacional SBIM, pero bueno, joder, también se han hecho cosas bastante importantes y el observatorio en concreto yo creo que ha sido un trabajo muy positivo que ha ayudado a todas las regiones a empezar a ver por dónde va todo esto. El último fue de julio del año pasado, esperemos que haya un siguiente número en breve para ver esa evolución ahora en 2020. ¿De qué habla, entre otras cosas, este observatorio? Aparte del número de licitaciones, de las cuantías, dividiendo por edificación y infraestructuras, ahí hay determinados tipos de infraestructuras que se diluyen, que podían ser de un tipo u otro, en fin, no se llega al sesgo de cuántas depuradoras se están haciendo en España, pero bueno, seguramente esto se irá puliendo. Lo que sí que es cierto es que la evolución de las exigencias de qué se pide, ¿vale? Los requisitos BIM han tenido un nivel de madurez, o sea, han evolucionado de una manera realmente notable. Algunos de los que están aquí presentes, que llevan algún tiempo, tuvimos que comernos leer licitaciones de entrégame un BIM, literalmente, ¿vale? Yo hace no mucho tiempo, la semana pasada, tuve que solicitar a una administración pública que una jornada, el título de una jornada, la cambiaran porque era aprende a utilizar la herramienta BIM, ¿vale? O sea, son temas conceptuales, pero que si desde el primer minuto se están explicando mal, pues tenemos problemas, ¿vale? Entonces, hay que matizar muy bien metodología, procesos, en fin, ya sabemos que esto es mucho más amplio, pero hay que atacar bien. Y una de las cosas en positivo que tenemos en la región es que el País Vasco es de las regiones más maduras en términos de cómo se está requiriendo BIM, ¿vale? Entonces esto es algo que hay que reforzar en positivo. A las administraciones que han hecho el trabajo correspondiente, pues
felicitarlas en el sentido de que han hecho un esfuerzo importante y que tienen que continuar, ¿vale? Es cierto que desde el hito que se produjo con Generalitat de Valencia, con ferrocarriles, ¿vale? En el que se reconocieron como los mejores requisitos públicos que se hayan hecho hasta el momento, ¿vale? Pues evidentemente ahí hubo un marco de apoyo, un punto de contraste que a muchas personas que trabajamos en requisitos pues nos ayudó a decir, pues esto está fenomenal, pues sigamos en esta línea, ¿vale? No tiene ningún secreto lo que sucedió en Generalitat de Valencia. Las personas responsables de la administración que tenían su mandato de implantar BIM en ferrocarriles hicieron un máster de un año en BIM, ¿vale? Dijeron, si yo voy a exigir en BIM, voy a ser el primero, o sea, yo no puedo permitirme el lujo de que una ingeniería me venga a decir a mí cómo tengo que hacer yo las cosas en BIM, o que esté en una reunión y que estén hablando de cosas que yo no controlo. Entonces voy a ser yo el primero que controle, y a partir de eso, evidentemente, pues las reglas del juego estarán bastante más equilibradas, ¿vale? Se produjo ese efecto en positivo, pero otro efecto en negativo que es el que evidencia que estas dos personas que lideraron este proyecto lo tenían muy claro. Consiguieron 5 becas para hacer un máster. 3 becas quedaron vacantes porque otros compañeros decían que esto del BIM, que cuando venga alguien de arriba y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, bueno, es decir, tenemos cosas positivas, pero aún seguimos sufriendo que determinadas personas dentro de la administración ven esto como el coñazo del BIM, que en algún momento dado va a ser el marrón que me tengo que comer, y que por favor voy a posponerlo absolutamente hasta que ya, en fin, me digan que o lo hago o me ponen a hacer otras cosas raras, ¿no? Bien, ¿qué elementos se han valorado positivamente? Pues el uso de estándares abiertos, el cómo estructurar la documentación, el solicitar que las mediciones salgan del modelo, etcétera, etcétera. Y luego sí que es cierto que hay una evolución, unos niveles algo más elaborados, que son cuando ya hablamos de simulaciones, control de costes avanzados, control de planificación avanzado, etcétera, etcétera, simulaciones de tráfico, simulaciones de inundabilidad. La semana pasada estábamos hablando en un proyecto de aguas, simulación de dinámicas de fluidos para ver una ventilación, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, como digo yo, ya nos habíamos tomado 2 pacharanes, nos habíamos venido arriba, y donde estábamos hablando de que los planos salgan del modelo, pues terminas hablando de un uso BIM muy avanzado en el que a lo mejor pocas ingenierías tienen capacidad de hacerlo. Otra cosa diferente es que, aprovechando el marco de un proyecto piloto, eso se ponga como uno secundario, que si se cumplen los anteriores sí que podríamos intentar buscarlos, pero dentro de ese marco de aprendizaje constante, ¿vale? En la guía vais a tener bastantes referencias de obras e infraestructuras que se han licitado en BIM, y una de las, digamos, más recientes fue todo el tema de las líneas de metro que se están haciendo en Andalucía. Es decir, la Consejería de Fomento de Andalucía ha sido la tercera gran institución por volumen que ha tomado la rienda de la implantación BIM. Es decir, en Cataluña, pues a través de infraestructuras y de la comisión CCF, Construir el Futuro, de Cataluña, pues se catalizó todo esto hasta llegar a la obligación. Aquí en el País Vasco tenemos la comisión BIM Euskadi, que está liderada por la Dirección General de Vivienda de Gobierno Vasco, y las diferentes entidades que ya han empezado con todo eso. Y en Andalucía, como os decía, a través de la Consejería de Fomento ha empezado el primer plan de implantación a través de Andalucía, que evidentemente tiene un peso a nivel nacional realmente potente, ¿vale? Seguimos entrando, o sea, como estamos yendo aguas abajo, ¿vale? Hemos empezado desde lo más macro, y ahora tenemos que ir empezando a hablar de temas bastante concretos del día a día, o sea, de lo que yo os decía cuando he empezado la charla, es decir, ¿y qué estamos haciendo en los proyectos cuando arrancamos la jornada laboral? ¿Vale? O sea, ¿para qué queremos el modelo que estamos exigiendo? ¿Vale? Entonces, frente a
determinadas instituciones, yo creo que eso ya casi que no existe, ¿vale? Pero aún existen residuos de lo que se ha denominado el Hollywood Beam, ¿no? Este modelo maravilloso, fotorrealístico, etcétera, que luego cuando le quitas el maquillaje, pues resulta que, por Dios, el desastre que tenemos aquí encima, ¿no? Entonces, lo primero de todo es, ¿para qué estamos generando ese modelo BIM? ¿Vale? Nunca jamás el modelo BIM se debe considerar como un entregable, ¿vale? Porque puede producir situaciones del estilo equipos trabajando el doble, que como digo yo, joder, qué suerte tienen, macho, cuánto dinero debe tener esta empresa para hacer el trabajo 2 veces, y una de ellas mal, porque generalmente tú haces el proyecto en CAD y lo haces en BIM, y no lo haces en BIM con la misma intensidad que lo haces en CAD, sino que lo haces en BIM justificando una entrega, ¿vale? Yo entrego mi modelo y hago ñiqui, en el checklist he entregado el modelo, ¿vale? Si la empresa o entidad que recibe el modelo es poco madura en BIM, vuelvo a hacer lo mismo, recibo el modelo, hago ñiqui, lo he recibido y al cajón. Eso fue el resultado del primer proyecto en BIM que hice en un estudio de arquitectura en Madrid, 60 personas, o sea, un estudio ya bastante grande, y la promotora pidió BIM, se le entregó el BIM, metió el BIM en el cajón y dijo, bueno, nuestra primera obra en BIM, mira qué bonito, ¿vale? Evidentemente, analizando esa situación, pues todos nos dimos cuenta de que eso era absurdo, ¿vale? Y no solo era absurdo, sino que le dimos al botón de detectar interferencias de los modelos BIM que se habían entregado y salieron más de 5.000 interferencias con cierto impacto en el modelo, ¿vale? Cuando hay cierto impacto en el modelo, pues es que no se habían puesto los pasatubos en tubos de más de 30 centímetros, había todas las interferencias entre los propios conductos de instalaciones, con lo cual pues nos dimos cuenta de que el BIM no es un entregable, sino que es un proceso constante. ¿Qué significa eso? Que desde el primer minuto que aparece el modelo se tienen que analizar las interferencias. Desde el primer minuto que aparece el dimensionamiento de un conducto, el conducto se modela. Esto es una conversación ayer. Es que estamos en fase de anteproyecto. ¿Cómo voy a modelar un conducto? Bueno, lo vas a modelar porque ya sabes que este conducto mide 1 metro por 50 centímetros aproximadamente, porque es lo que la normativa de ventilación del garaje te está exigiendo, ¿vale? ¿Qué vas a esperar? ¿A dentro de 5 meses modelar el conducto para que ese problema que ya sabes que vas a tener, que es cabezadas, porque el cruce de bajantes con ventilación me va a dar problemas, ¿vale? ¡Hazlo ya! Es que tengo que modelar más, claro, de eso se trata, que si ya tengo el dato, lo modelo y voy eliminando problemas poco a poco y de forma gradual, ¿vale? Bien, otro de los grandes problemas y necesidades que tenemos que hacer en los requisitos es este de aquí, que es la comunicación, ¿vale? El proyecto se convierte en algo más dinámico, la comunicación se tiene que convertir en algo más dinámico, ¿vale? Yo hace una semana tuve una verdadera bronca con alguien que, bueno, la bronca la tuve él consigo mismo, porque yo la verdad es que no le seguí el rollo, que ya estamos con el Slack otra vez. Joder con la mierda del Slack, y dale con el Slack, pero queremos dejar ya el puñetero Slack de una vez, y yo me niego a dejar el Slack. El Slack es un programa de comunicaciones ágiles, ¿vale? Que lo utilizamos en prácticamente en casi todos los proyectos que tenemos, en el que tenemos 5 o 6 agentes, como mínimo, aparece el Slack, ¿vale? Y esa reticencia inicial se convierte en un silencio al cabo de los meses. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo está utilizando de una manera sensata. La gente tiene miedo a una herramienta que no utiliza, porque cree que lo va a inundar de mensajes en el día a día. En un día puedo tener 5, 6, 7 mensajes de Slack. ¿Cuántos mensajes de WhatsApp atendéis al día? Y que no tienen que ver nada con el desarrollo profesional. Seguro que alguno más que 5 o 6, ¿vale? Entonces muchas veces se pone el freno a algo que se desconoce, ¿vale? Está absolutamente demostrado que los proyectos donde se trabaja de forma colaborativa tiene que haber un marco de comunicación ágil. Llamadlo como os dé la gana. Slack, WhatsApp, Handouts, Skype, Teams, hay muchas herramientas, ¿vale? Pero lo que no
es posible es estar convocando reuniones por email cuando hay 16 personas convocadas a esa reunión, ¿vale? Cuando existe un doodle que te puede agilizar el mismo proceso a una décima parte del tiempo. Y no se pueden estar mandando modelos constantemente por email cuando tenemos a 20 personas en la cadena de comunicación, ¿vale? Porque cuando ya las primeras 19 ya están totalmente de acuerdo en lo que se acaba de decir, resulta que llega el número 20, que casualmente está de vacaciones, pero casualmente era el que más decidía de todos, y jode toda la cadena de decisiones que ha habido en los días anteriores, perdiendo un montón de tiempo, ¿vale? No estamos diciendo que un Slack es la panacea y va a resolver todos los problemas del mundo, para nada, pero sí que es cierto que es uno de los puntos críticos que se tiene que producir con la transformación digital, es no solo centrarnos en la parte de la producción de modelos, en la parte de cálculos y demás, sino que tenemos que ser muy ágiles con la comunicación y colaboración, ¿vale? Bueno, bien, estos son algunos de los ejemplos que estamos viendo, ¿vale? Estos objetivos se deben de trasladar en el documento contractual que hemos hablado, que es el BIM Execution Plan, pero que deberían de estar preestablecidos a nivel de entidad. Todas las empresas que estamos dando el salto o hemos dado el salto en BIM, tenemos que elegir qué tipo de BIM queremos hacer. ¿Por qué? Porque los usos que se le puede dar al modelo son infinitos y que tienen que ver con el verdadero, la cadena de valor que podemos aportar como proyectistas, ¿no? Os pongo ejemplos de elementos que agilizan la cadena de valor. Cuando desde el modelo, ¿vale? Desde el modelo que va a obra, también se está pensando en cómo desde el modelo llevarlo directamente a fabricación, ¿eh? Desde hace muchos años, en los países nórdicos, los sistemas de ferralla se estandarizaron. ¿Qué significaba eso? Que cualquier proyectista podía mandar los planos de ferralla al gremio y ellos metían en máquina y realmente se hacía el corte. ¿Por qué? Porque ya estaba estandarizado. ¿Qué ha ocurrido cuando ha pasado con el BIM? Pues que esa estandarización se ha podido llevar al modelo y el siguiente paso que han dado es que una empresa constructora que ya tiene todos los elementos modelados de refuerzos y de armados, ¿vale? Directamente los pueden mandar a fábrica, pero está conectado con fábrica y está viendo en el programa de modelado las cadenas de montaje y dice, lo llevo a la cadena 2 y sé que mañana me llega a obra, ¿vale? Entonces, esa es una de las formas en las que yo puedo alinear objetivos estratégicos de mi empresa, de mi constructora, del gremio, del proyectista, con elementos que realmente van a ayudar y agilizar, van a aportar un valor diferente. Si yo lo que hago es, trabajo en CAD, hago la implantación en BIM y hago en BIM exactamente lo mismo que hacía en CAD, mi propuesta de valor como ingeniería, pues digamos, está bastante más, digamos que rápidamente va a haber otras empresas que ofrezcan algo diferente. Por eso es importante que tengamos esas decisiones estratégicas relacionadas con BIM y luego habrá las de proyecto. Habrá clientes que nos pidan un uso BIM específico, ¿vale? Entonces, los usos BIM están más o menos consensuados porque igual dependen de una normativa, depende de qué normativa se elijan. En este caso son los usos que se han detallado en la Comisión Nacional de SBIM, ¿vale? Entonces, hay usos que son, digamos, los más objetivos y es que los planos salgan del modelo. Eso es algo, más que un objetivo, es que eso es algo inherente. O sea, ¿qué voy a hacer si no? ¿Tener el 3D solo por bonito? No, ¿vale? Pero es que luego eso concatena determinados usos indirectos que nos van a ayudar al resto de cuestiones. Es decir, si yo he representado bien el modelo en sus dimensiones correspondientes, las mediciones van a tender a ser bastante más precisas, ¿vale? Digo que van a tender porque no hay ninguna garantía de que yo modelo en 3D y las mediciones estén perfectas, porque yo puedo haber modelado un elemento de cimentación, un muro de contención de 100 metros de largo, lo he modelado como un elemento único, ¿vale? Bueno, pues evidentemente eso no es como se va a ejecutar en obra. Entonces,
dependiendo del uso que yo quiera hacer, la estrategia de modelizado se va a ver afectado, y luego hay determinados usos que a día de hoy tienen ciertas incompatibilidades entre unos u otros, pero porque son limitantes de los softwares. Es decir, el uso de temas energéticos, ¿vale? Hay programas de modelado que te pueden dar determinados tipos de simulaciones energéticas, pero si tu estrategia de modelizado está muy centrada en optimizar determinados tipos de mediciones, eso te va a dificultar los temas de análisis energéticos. Entonces, al final, a veces tienes que tener un modelo para unos tipos de cosas y una variable de ese modelo para otros tipos de análisis correspondientes. Intentarlo hacer todo en un único software es una auténtica... O sea, que decir, intentar que el 100% de toda la información relacionada con cálculo, con mediciones, con simulaciones, con las representaciones, con temas de visualización fotorrealística, etcétera, etcétera, que todo se haga con un único software, a día de hoy es una quimera, a pesar de que hay softwares que tienden a decirte que hacen todo eso, ¿vale? Pero es imposible que el mismo software con el que haces edificios de una manera extraordinaria te sirva para hacer puentes, a pesar de que se puedan hacer puentes, ¿vale? Entonces eso es algo que tenemos que discriminar nosotros y está directamente relacionado con estos usos BIM de los que estamos hablando, ¿vale? Hay usos que están más enfocados en el análisis del arranque del proyecto y el diseño, todo lo que tiene que ver con cumplimientos de, pues eso, un diseño previo, un trazado previo, etcétera, etcétera, ¿vale? Para ese tipo de usos habrá softwares correspondientes. Pensando ya en obra civil, pues no es lo mismo hacer un diseño previo con Civil 3D, con Instran o con InfraWorks, ¿vale? Que se supone que es de los mejores softwares para hacer diseños previos. Pero si yo estoy haciendo ya el proyecto de ejecución, ya InfraWorks no es la herramienta adecuada, porque es una herramienta más conceptual. Igual que en el mundo de la edificación, tú no haces un proyecto de ejecución con SketchUp, aunque SketchUp es una muy buena herramienta para hacer un diseño previo, ¿vale? Entonces tenemos que ir conociendo esos usos, y esos usos nos van a dar el mapa de software, los softwares que vamos a necesitar óptimos en cada uno de los momentos, ¿vale? Y no todas las empresas tienen que tener todos los softwares del mundo, Lamentablemente, las constructoras se comen el pastel entero. ¿Por qué? Porque ellos se supeditan a los softwares con los que ya normalmente se están trabajando.